Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy traemos una entrevista con un contenido muy interesante. Hablaremos de neurología y psicología, ya que la mente no puede subsistir sin el cerebro y el sistema nervioso, siendo así el hardware que sustenta la mente y la conciencia. Este hardware es el cerebro y el sistema nervioso, objeto de estudio de la neurología. Esta mente puede alterarse, dando lugar a síndromes psicopatológicos curiosos e interesantes, como por ejemplo el síndrome de Capgras, en el cual el paciente cree que una persona, alguien habitualmente muy cercana a él, ha sido sustituido por un doble exacto. También encontramos el síndrome de Cotard, en el cual la persona llega a negar por completo su existencia y la del mundo. O, por ejemplo, también el síndrome de Egmont, también llamado parasitosis delirante. En esta enfermedad el paciente tiene el delirio de estar infestado y cree con absoluta certeza que insectos, piojos y un montón de gusanos invertebrados viven o crecen dentro de su piel o sobre su piel. Estos pacientes además suelen tener también el delirio de emitir un hedor pestilente, sobre todo a través del aliento. Aunque estos síndromes colindan entre neurología y psiquiatría, son sumamente interesantes y recomiendo la lectura de libros como Síndromes raros en psicopatología, de David Enoch y Adrian Ball, y recomiendo al autor Oliver Sacks en sus libros Alucinaciones y un antropólogo en Marte. Lamentablemente Oliver Sacks falleció hace pocos años, pero hoy tenemos la suerte de contar con la presencia del neurólogo Íñigo de Lorenzo. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ti? Hola Pablo, gracias por la invitación. Soy un neurólogo formado en el Hospital Universitario La Paz y actualmente ejerzo en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Y vengo aquí a hablaros sobre el apasionante mundo de la neurología y su relación con la psicología. Muy bien, Íñigo, muchas gracias por venir. Bueno, te lanzo la primera pregunta. ¿Qué debería reconocer una persona que desconozca el mundo de la neurología? Si un familiar o persona cercana se ve afectada por un ictus o un cuadro de rápida actuación, ¿qué posibilidades hay de salir con vida de un ictus? Muy buena pregunta para comenzar, Pablo. Sin duda, el ictus es la principal causa de un cuadro neurológico agudo o brusco, sobre todo en gente con más edad o con factores de riesgo vascular, entendiéndose con ello la hipertensión, el tabaco o el colesterol elevado. Y además es muy importante reconocerlo de forma precoz. Los síntomas típicos son la presencia de debilidad de la mitad del cuerpo, ya sabéis, la cara desviada, la debilidad de un brazo o una pierna, o la dificultad para hablar o entender, o incluso la pérdida de sensibilidad de varias partes del cuerpo. Aunque los síntomas pueden ser muy variados y por esa razón deberíamos estar atentos ante cualquier síntoma neurológico brusco que presentemos o que tengan nuestros familiares. Y la razón para insistir al respecto es porque hay tratamiento. Aunque la gente lo desconozca, sí que lo hay. Existen dos tipos de ictus, para entendernos. Unos son por rotura de un vaso que generan un hematoma, como el que podríamos tener en la piel, por ejemplo, y la mayoría de ellos son por falta de riego, dado que una parte se queda sin sangre. Estos últimos sí que tienen tratamiento y pueden llegar a revertir la clínica en su totalidad. O sea, si se pilla a tiempo, ¿puede la persona recuperar la absoluta normalidad sin secuelas? Sí, si se consigue alcanzar a tiempo y evitamos que esa zona del cerebro se infarte totalmente, sí que se pueden revertir los síntomas. Por ello, respecto a la segunda pregunta, sin duda sí se puede sobrevivir a un ictus. El ictus es una enfermedad muy grave, pero produce más discapacidad que propiamente fallecimiento del paciente. El gran problema y reto de nuestros días sobre el ictus es, además de evitar la muerte, obviamente, es ir contra la discapacidad que genera. Por eso lo que quiero remarcar, lo que quiero transmitir al público es que ante la sospecha de un ictus hay que actuar rápidamente. Como curiosidad, se puede ver cómo al cineasta Alfredo Landa, mientras está recogiendo el Goya de Honor por su trayectoria, le ocurre un ictus en directo. Es algo bastante llamativo. Íñigo, tiene que ser algo realmente interesante de ver para todos los oyentes que quieran comprobarlo. Me imagino que poniendo Alfredo Landa ictus, muy probablemente en YouTube aparezca, por los que queráis verlo. La siguiente pregunta va acerca de un cuadro, síndrome que me parece terrorífico. ¿Podrías hablarnos un poco del síndrome de enclaustramiento? Posiblemente uno de los síndromes más temidos que existan en la medicina.
es estar encerrado en el propio cuerpo. Se trata de un cuadro clínico que realmente es muy raro. Yo habré visto como máximo 1 o 2 casos en el tiempo que llevo trabajando como neurólogo, y que de forma habitual ocurre en relación a un ictus, es decir, de forma súbita. Se debe a que se afectan los cables o vías que conectan el cerebro con los músculos del cuerpo. En estos pacientes no pueden movilizar ni el tronco, ni las extremidades, ni hablar, ni mover la cara. Ocasionalmente pueden mover los ojos hacia arriba y hacia abajo, lo que les permite incluso llegar a comunicarse. ¿Con algún programa especial o con algún tipo de pictogramas o algo por el estilo? Exacto. El nivel de conciencia suele estar totalmente preservado. Incluso ha habido gente, como anteriormente has dicho, que han llegado incluso a escribir libros o contar su propia historia mediante los movimientos de los ojos. Es bastante curioso. Y con mucha paciencia, claramente. Exacto. Existe mucha biografía, incluso películas de terror clásicas basadas en esta enfermedad. Dado que siempre hay el temor y hay que estar alerta, dado que estos pacientes se pueden malinterpretar como personas en comas o inconscientes, y esto tener terribles consecuencias. En definitiva, a mí me parece un infierno en vida. Muchas gracias. ¿Y cuál, desde tu perspectiva, la patología neurológica más curiosa y cuyo cuadro sea sorprendente y relativamente desconocido? Bastante difícil de responder esa pregunta, dado que si por algo destaca la neurología es por ser muy amplia y muy sorprendente. Las enfermedades neurológicas, desde toda la historia, se han encontrado rodeadas de un halo de misticismo, misterio, como por ejemplo los epilépticos, que se consideraban malditos o embrujados. Por hablaros de alguna de las patologías que me impactaron desde que empecé, os hablaré del insomnio fatal familiar. Es una enfermedad hereditaria. De hecho, hay varios casos en el País Vasco, en el condado de Treviño, en el que se hereda del padre o de la madre una proteína mala. Con la edad, esa proteína es capaz de deformar o afectar al resto de proteínas buenas del cerebro y generar la muerte neuronal. Es similar a la enfermedad de las vacas locas. O sea, priones. Exacto, prionapatía. El paciente poco a poco comienza a ser incapaz de dormir, el sueño se desestructura y finalmente entra en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia permanente, para finalmente fallecer. Otra enfermedad muy llamativa es la encefalitis por anticuerpos contra el receptor de NMDA. El propio cuerpo se ataca, dado que es una enfermedad autoinmune, y produce un efecto similar a una sobredosis de la droga ketamina. El paciente comienza con un comportamiento anómalo, paranoia, psicosis, agresividad, para posteriormente evolucionar hacia crisis epilépticas e incluso coma. De hecho, en muchas ocasiones estos pacientes ingresan en psiquiatría y luego los psiquiatras nos avisan a nosotros, a los neurólogos, porque algo no les encaja. En la antigüedad, estos pacientes posiblemente se considerasen posesiones demoníacas, embrujamientos. Existen libros y películas, desde que se conoció esta enfermedad, que lo han hecho famoso al medio. Pues yo no la conocía, la verdad. Sí, existe un libro muy famoso y películas incluso de una mujer que padeció esta enfermedad, que era periodista, y que se llama el libro Brain on Fire. Por último, algo bastante común, pero que siempre me sorprende, es el efecto del daño cerebral derecho, que a veces ocurre, sobre todo en contexto de ictus, en el cual el paciente es incapaz de reconocer el lado izquierdo de su cuerpo, ni de su mundo. No reconoce su brazo, no reconoce lo que ve a ese lado. Lo llamamos negligencia. Para el paciente no existe ese lado del mundo. Llega, por ejemplo, a afeitarse media cara, a vestirse solo la mitad del cuerpo. Y si, por ejemplo, conduce, ¿no vería la mitad de la carretera? A veces sí que son capaces de verlo, pero lo ignoran. Lo ignoran por completo. Sí, la atención hacia ese lado del mundo no existe. ¿Y si leen un libro, por ejemplo? Muchas veces tienen una incapacidad para leer la parte izquierda del texto. Muy interesante. Siguiendo con las preguntas, ¿qué droga dirías que provoca el mayor deterioro en el cerebro? ¿Hay alguna peculiaridad, algún síndrome, además, provocado por otra droga? En mi opinión, todas las drogas son nocivas para el cerebro, sobre todo dependiendo del grado de exposición. Si tuviera que elegir una, quizás diría el alcohol, dado que es una droga muy accesible y socialmente aceptada, lo que la hace percibirse como una droga inofensiva, pero nada más alejado de la realidad. El consumo crónico de alcohol puede generar muchísimos problemas, entre ellos la demencia conocida como demencia de Wernicke-Korsakoff.
en la cual el paciente es incapaz de fijar nueva memoria. ¿Podrías hablarnos un poco más acerca de esta demencia? ¿Cuánto hace falta de consumo para acabar teniendo este tipo de demencia y qué síntomas tiene? En general, esta demencia se relaciona con un consumo crónico en el que el paciente, la mayoría de su nutrición es a través del consumo de alcohol. Es una parte de contribución es a partir del alcohol, pero también parte es por una deficiencia de vitaminas. Uh-huh. En este síndrome, el paciente completa la memoria con confabulaciones y es incapaz de fijar nuevos recuerdos. Uh-huh. O sea que llega a un punto en el que prácticamente se inventa su día a día. Sí, totalmente. Sobre todo destacan por eso, porque se inventan, confabulan con frecuencia. Vale. Además de ello, el alcohol es una de las pocas drogas que puede matarte si la dejas de forma brusca, generando lo que se conoce como delirium tremens, que aunque suena muy romántico por la historia y por la literatura, puede llegar a ser mortal incluso. ¿Y podrías contarnos un poco en qué consiste el delirium tremens? El delirium tremens es debido efectivamente a la abstinencia al alcohol, dado que el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Y el cerebro, después de una exposición crónica al alcohol, se acostumbra a no producir depresores del sistema nervioso. Cuando dejamos de beber de forma brusca, existe como un rebote, un efecto rebote en el cual el cerebro se vuelve hiperactivo y es capaz de alucinar, ver animales, monstruos. Se produce taquicardia, nerviosismo, hipertensión y puede llegar a ser muy grave. ¿Y hasta qué punto ese elefante rosa dibujado en la cultura popular para hablar del delirium tremens tiene algo de cierto? Pues podría tenerlo totalmente, dado que las alucinaciones pueden llegar a ser muy complejas y formadas y a veces son animales, monstruos. Respecto a la otra pregunta que me hacías sobre síndromes peculiares producidos por otras drogas, yo diría que me llama la atención la ketamina, que puede llegar a provocar cuadros de despersonalización muy llamativos, en los cuales la persona nota que sale de su propio cuerpo. Muy interesante, Íñigo. Hay una pregunta que quiero hacer que siempre me ha interesado, y es sobre la rabia. Me da la sensación que el virus que infecta a los zombies en las películas no deja de ser una versión ultra rápida de la rabia. Tengo entendido que tiene una mortalidad al 100% y los síntomas que presentan son muy curiosos, como la aerofobia y la hidrofobia. ¿Podrías hablarnos un poquito acerca de este virus? La rabia es una de las enfermedades más temidas de la historia de la humanidad y no le hace falta razón a ello. Aunque sea muy famosa, es totalmente infrecuente en nuestro medio, pudiendo llegar a ser común en áreas pobres y mal higienizadas, con animales no vacunados. Se trata de un virus, efectivamente, al igual que la mayoría de los microorganismos de las pelis zombies. En ese punto tiene cierta similitud. Tiene apetencia por los nervios, es decir, se mete dentro del nervio y se mueve por ellos. Tras la mordedura o inoculación por un animal infectado, se transfiere por medio del nervio y produce una inflamación del cerebro y de una región que se llama troncoencéfalo, que es vital para la vida. Una zona que está entre el encéfalo y la médula, y que justifica esos síntomas tan característicos de hidrofobia y aerofobia. ¿Podrías describir un poquito en qué consiste, por ejemplo, esa hidrofobia que padecen los pacientes con rabia? Personalmente yo no he visto ninguno porque es totalmente infrecuente en este medio, pero sí que he visto algún vídeo y he leído información sobre ello. Es lo que dice la palabra. En contacto con el agua o con el aire, generan un reflejo de aversión al mismo. Como espasmos. Sí, se alejan. Es un reflejo de evitación. Y el propio nombre indica de rabia, suelen ponerse agresivos también. Sí, dado que produce una inflamación del cerebro, se produce afectación de regiones para el control de la voluntad. Entonces sí que el paciente puede convertirse o adquirir una actitud violenta o agresiva. Uh-huh. Y es cierto que si no hay vacuna, si la persona no ha sido vacunada tras una mordedura, cuando empiezan los síntomas es 100% mortal. Efectivamente, una vez que el cuadro está evolucionado, la mortalidad es del 100%. Muy interesante, ¿eh? Cambiando un poco de tema, ¿cómo se encuentra actualmente a nivel científico la cura de enfermedades como el ELA y la esclerosis múltiple? ¿En qué punto estamos?
Lo primero que debo aclarar es que aunque ambas enfermedades llevan la palabra esclerosis en sus nombres, son totalmente diferentes, tanto en su evolución, en el tratamiento y en el pronóstico. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa y devastadora, que se da en consecuencia a la destrucción progresiva de las neuronas que nos permiten mover los músculos. Poco a poco, el paciente deja de poder mover las extremidades, hablar, comer y finalmente respirar. Generalmente la cognición está bastante preservada, es decir, se enteran de casi todo, lo que la convierte en una enfermedad especialmente dura para el paciente y los familiares, que generalmente termina con la vida del paciente en 2 a 4 años, sin que por ahora exista ningún tipo de cura. Solo existe la posibilidad de dar fármacos que alargan ligeramente la supervivencia. Sin embargo, la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, es decir, el propio cuerpo se ataca a sí mismo, que suele afectar a gente joven y que suele presentarse en forma de brotes o ataques y después de una discapacidad progresiva. Para esta enfermedad no existe cura, pero tenemos fármacos muy buenos que cambian la historia de la enfermedad y que ha revolucionado la forma de vivir de estos pacientes, algunos de ellos llegando a tener esperanzas de vida similares a la población normal. Entonces, ¿puede una persona que padezca esclerosis lateral amiotrófica o esclerosis múltiple llegar a adaptarse y tener una vida normal y satisfactoria? Sí, es posible. Son pacientes en los que hay que trabajar desde el ámbito psicológico para que sean capaces de comprender su enfermedad y de afrontarla y desarrollar lo que nosotros conocemos como resiliencia. Muy interesante. ¿Qué sería la resiliencia? ¿Cómo la podrías explicar para mí y para los oyentes? Es la capacidad de la persona de enfrentarse o de adaptarse a eventos traumáticos. Y por ello es de gran importancia, por ejemplo, en los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, un buen apoyo familiar, un buen apoyo médico y también en algún punto de la enfermedad un apoyo paliativo que les ayude a afrontar esos últimos momentos de su vida. Muy bien, muy interesante. Quiero preguntarte ahora un tema bastante controvertido. Quiero preguntarte sobre los cuadros conversivos, los pacientes funcionales. Para el oyente esto no tendrá mucho sentido, no sabrán de qué estoy hablando. Por decirlo de alguna manera, hablo de los pacientes que tienen sintomatología neurológica, pero que a nada que intentamos hacer pruebas, escaneos y neuroimagen, no hay ninguna afección. Realmente son síntomas neurológicos, pero no hay una afección neurológica. ¿Cómo reconocerlos? ¿Qué podemos hacer con este tipo de pacientes, tanto desde la psicología y cómo tratarlos desde la neurología? ¿Nos puedes contar un poquito sobre ellos? Sobre este tema se podría hablar horas, incluso días. Un tema muy interesante que colinda entre la neurología y la psiquiatría y la psicología. En todas partes de la neurología existen patologías funcionales, es decir, como ya has dicho, que no está debida a un daño objetivable del sistema nervioso y que generalmente suelen tener unas características diferenciadoras que nos ayuda a detectarlas. Es decir, que las personas que están, no fingiendo, pero que no son un cuadro neurológico natural, caben todas en el mismo saco, por decirlo así. Los síntomas igual son bastante parecidos unos de otros, ¿no? Tienen ciertos patrones que pueden ser similares. Sí, por ejemplo, los pacientes con movimientos violentos que podrían sugerir crisis epilépticas y que finalmente resultan no serlos, pues tienen ciertos movimientos que los hacen muy sugestivos. Por ejemplo, movimientos de la cabeza hacia los lados, movimientos de la cadera. Mientras hacen esos movimientos cierran los ojos, sollozan. O sea, tienen ciertas características que las pueden hacer identificativas. Es como si estuviesen simulando, por decirlo así, un arquetipo de la enfermedad que están representando. Realmente no se sabe por qué existen esas características en común, aunque puede ser, en mi opinión personal, que sea un concepto social de lo que se espera de una enfermedad. En concreto, por ejemplo, de las crisis epilépticas, cuando realmente son movimientos que es muy diferente a la crisis real. Ellos
representan, o de forma inconsciente, obviamente. Lo que pueden haber aprendido en el cine, por ejemplo, de lo que creen que es una crisis epiléptica, algo por el estilo. Exacto, sí. Íñigo, ¿también nos podrías contar algún otro tipo de casos de conversivos? ¿Qué diferencias hay entre ellos? Un poco una exposición breve de diferentes tipos de cuadros conversivos. Existen muchísimos, desde pacientes que vienen con quejas visuales de no poder ver y realmente no tener ningún daño en la vía óptica. Nos valemos de pruebas en la exploración física que nos ayudan a saber que algo es incongruente de lo que se está exponiendo, ¿vale?, en el paciente. También hay pacientes que vienen comentando que no pueden hablar, que tartamudean después de un evento traumático, alteraciones del nivel de conciencia, pacientes que no reaccionan, mutistas, que no abren los ojos y que luego comprobamos que efectivamente no están en coma, dado que tienen una actividad cerebral normal. Otros pacientes que vienen a las urgencias o a las consultas sin poder movilizar una parte del cuerpo, cuando no existe un déficit motor real. Todo ello nos valemos de diferentes datos en la exploración. Entiendo entonces que estos pacientes están sintiendo clínica neurológica, pero no tienen una base neurológica. No son simuladores, no son conscientes de estar fingiendo nada. ¿Cómo puede ser esto entonces, Íñigo? ¿Nos puedes contar un poco por qué crees que ocurre esto? Aunque no se sepa del todo, mi teoría es que existe una fractura, una rotura en el funcionamiento normal del cerebro ante un estrés, para el cual el paciente, la persona, no tiene otras herramientas para pedir auxilio o para expresarse. Ocurre frecuentemente en personas que tienen menos recursos sociales, menos recursos cognitivos, y al final se expresan mediante la somatización. Podríamos decir entonces que las palabras ayudan a que el cuerpo no sufra. Efectivamente, hay gente que tiene una especial dificultad para expresar los sentimientos, se denomina alexitimia, que tienen una propensión a hacer una mayor somatización. Uh-huh. Había oído que el dolor que nos expresa con palabras acaba expresándose en patologías físicas. ¿Esta frase tiene algo de sentido? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. De hecho, toda persona tenemos una cierta forma de expresar nuestros sentimientos y estrés en el cuerpo, ¿no? Ya sea en la tripa o en los dolores, en ciertas compulsiones. Exacto. A veces estos pacientes pueden llegar a someterse incluso a intervenciones y tratamientos no indicados porque no han sido detectados de forma adecuada. Entonces, ¿cómo podemos tratar a este tipo de pacientes? Lo más importante de todo es, primero, detectarlos, aportarles este diagnóstico en positivo, y el tratamiento más adecuado es la psicoterapia. ¿Y cómo suelen tomarse los pacientes que viven una ceguera o viven una parálisis cuando se les dice que no? Que su problema no es de origen neurológico, sino que es un cuadro conversivo. ¿Les entra vergüenza? ¿Sienten que algo va mal? ¿Cómo se lo suelen tomar? Muchas veces lo comprenden. Yo he visto diferentes formas de reaccionar respecto al diagnóstico. Pero en general suele ser bueno, ¿vale? Porque sí que se sienten comprendidos, por fin. Tienen una razón por la que le está ocurriendo lo que le están padeciendo, porque ellos lo sufren realmente. Pueden tener un pronóstico muy malo a nivel funcional. Y saben que existe un posible tratamiento, que es la psicoterapia. Muy bien. ¿Y cuáles serían las patologías neurológicas que más crees que colindan con la psicología? Mi respuesta breve sería que la inmensa mayoría, pero me voy a extender un poco más en algunas de ellas. Diferenciar la neurología, entendida como el cerebro y el resto del sistema nervioso, del psique, es totalmente artificial, en mi opinión. Existen enfermedades como las demencias degenerativas, donde los síntomas psicopatológicos, como la apatía, la falta de empatía, la depresión, la psicosis y otros tantos, pueden ser el debut o encontrarse en la progresión de la enfermedad. O sea, ¿te refieres a que los síntomas iniciales psicológicos serían como un síntoma de inicio de un proceso neurológico, por ejemplo? Exacto, totalmente. Hay enfermedades que pueden debutar de esa manera,
En concreto, por ejemplo, la demencia frontotemporal, que ahora se ha hecho famosa dado que la padece Bruce Willis, ¿Ah? es característica que comience con que la persona cambia, se vuelve más impulsiva, su forma de ser cambia totalmente. Se vuelve pueril, agresiva, sin empatía, sin motivación, y puede llegar incluso a adicciones como la ludopatía o a comer en exceso, a cometer delitos graves. Vale, o sea, pierde el control de sí mismo. Exacto. ¿Y cómo sabemos, cómo sabe la neurología, que estos síntomas que has descrito realmente provienen de una lesión, por ejemplo, del frontotemporal, como el caso que se ha explicado? ¿De dónde se obtiene esa sabiduría? En la historia de la neurología y de la ciencia, muchas veces se ha sabido que ciertas regiones del cerebro tienen una función concreta después de observar lo que ocurre cuando una persona se lesiona esa zona. Por ejemplo, en concreto la región frontal, que tiene una gran importancia en nuestro comportamiento, en cómo somos realmente y cómo actuamos con el entorno, se vio en la antigüedad, hace bastantes años, como una persona que se había atravesado la cabeza con una viga de metal y sobrevivió, Vaya. y justo tuvo esa zona afectada, tuvo un cambio de comportamiento brusco. Se volvió una persona sin empatía, agresiva, cuando antes no lo era. Entonces se supo o se dedujo que esa zona tenía implicación en ese tipo de control del comportamiento. Muy interesante. ¿Nos puedes hablar de otras patologías que, como decíamos, colindan un poco con la psicología? Existen otras, por ejemplo, que pueden dar alucinaciones y psicosis, como la demencia con cuerpos de Lewy, que es la enfermedad que tenía Robin Williams, por ejemplo, y ser incapaz de reconocer a su familia, llegando a creer que son impostores, como decías antes en el síndrome de Capgras. Otras enfermedades que colindan la neurología son las ya explicadas, la encefalitis, la epilepsia, o incluso algunas tan comunes como la migraña, en la cual es muy común que la patología psicopatológica acompañe con depresión, ansiedad, trastornos por estrés postraumático. Cabe pensar un poco el hecho de qué origen neurológico pueden tener, por ejemplo, la paranoia o las celotipias, los delirios. ¿Realmente una celotipia, que una persona sea celosa de forma sistemática y sin motivos, tiene un origen, por ejemplo, neurológico? Al final diferenciar, como decía antes, entre la neurología y la psicopatología es algo artificial, realmente. Porque es un todo, ¿no? Sí, es un todo. Al final, la línea entre una enfermedad, un trastorno, o sea, una enfermedad que genera una disfunción y un rasgo de personalidad, por ejemplo, pues es complicado también. Entonces, las paranoias, aunque sean algo, o la esquizofrenia, por ejemplo, del ámbito psiquiátrico, no deja de ser un cuadro orgánico con una disfunción. No deja de ser un cerebro alterado. Exacto, que hay una alteración en la evolución y desarrollo de ese cerebro, sí. Muy interesante. Y como médico de urgencias en neurología, ¿cuáles serían las experiencias y anécdotas más reseñables? Las urgencias neurológicas son algo para lo que hay que estar concienciado, ya que son bastante duras. Se ven pacientes con enfermedades muy graves y peligrosas para la persona. Una de las cosas más difíciles es obtener la información de lo ocurrido, lo que a veces es muy difícil dado que el paciente es incapaz de comunicarse, lo que nos lleva a convertirnos en auténticos detectives. Sí, ¿podrías contarnos algún caso en el que hayáis tenido que hacer una gran investigación para detectar lo que le está pasando al paciente? Sí, de forma rutinaria. Cuando un paciente viene con un ictus, por ejemplo, y no puede comunicarse porque tiene una alteración del lenguaje, hay que informarse y saber cuándo ha ocurrido a través de familiares, testigos. Gente con sospecha de que haya ocurrido una crisis epiléptica, hay que investigar si alguien lo ha visto para saber si efectivamente es una crisis epiléptica, un síncope, una pérdida de conocimiento en relación a otra patología, por ejemplo. O también gente que viene con una alteración del nivel de conciencia, en coma, y hay que investigar por qué razón ha ocurrido. Me recuerda un poco a la serie House, en el que de repente le venía la inspiración en el momento menos esperado. ¿Tienes algún caso en el que te pasó algo así para conseguir el diagnóstico del paciente? Efectivamente, sí que recuerdo un caso en el que me vino pues la inspiración de repente. Era un paciente que venía
con una dificultad para ver, para enfocar, una visión doble y otros síntomas que fueran desarrollándose a lo largo de las horas. El paciente poco a poco empezó a no poder movilizar la cara, a tener dificultad para respirar y de repente, estando pues fuera del trabajo, pues me vino la idea y el diagnóstico de un botulismo, por ejemplo. ¿Y cómo pilló esa enfermedad? Fue con el consumo de unos preparados de conservas. ¿En la lata o así? Exacto, sí. Ajá. Pero bueno, sí que justo fue como en la película que me vino a la vino mente. La inspiración, pim, sí. Se te iluminó la bombilla, ¿no? Sí, sí. Pero por otro lado, ¿tienes algún caso que recuerdes que te haya marcado? Sí, existen muchos casos al final que te marcan, dado que pues son curiosos o que especialmente te tocan, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una ocasión en la que trajeron a una paciente a urgencias porque desde hace unos días se comportaba como una niña, ¿no? Se reía, lloriqueaba, se comportaba de forma pueril y al final resultó siendo un ictus. La verdad es que la neurología te deja muchas veces sorprendido en cualquier momento y hay que estar siempre alerta. En otras ocasiones nos llaman por gente desde la urgencia, con gente que parece que tiene una patología neurológica orgánica y terminan siendo cuadros conversivos. Recuerdo, no lo vi yo, pero sí que recuerdo que me contaron un paciente que nos decían que caminaba mal y resultaba que al final el paciente empezaba a ser una lombriz. ¿En serio? Sí? Sí, se arrastraba por el suelo diciendo que era un gusano. Sin duda el problema no estaba en las piernas. Por otro lado, quería preguntarte, ¿cómo diferenciamos entonces entre algo neurológico y algo psiquiátrico, psicológico? ¿Cómo hacemos la diferencia? Buena pregunta. En ocasiones es muy complicado, dado que ya he dicho que la diferencia entre ambas es bastante artificial. En general, cuando se debe a un daño en el sistema nervioso, suele tener ciertas características acompañantes, como por ejemplo crisis epilépticas, alteraciones del nivel de conciencia, movimientos anómalos, o darse en edades y poblaciones específicas y no habituales para las enfermedades psiquiátricas que nos ayudan a diferenciar si es una enfermedad, digamos, puramente psiquiátrica o algo más en el ámbito de la neurología. Aun con el esfuerzo de intentar diferenciarlos, es inevitable que haya pacientes catalogados como pacientes psiquiátricos que realmente padecen enfermedades, digamos, neurológicas. Y me surge una duda. ¿Qué es más difícil de desenmascarar? Una persona que, como hemos hablado, es un conversivo, un funcional, que está presentando una sintomatología neurológica, pero que no tiene un origen neurológico, o un simulador que quiere obtener, por ejemplo, una incapacitación. Depende de la preparación que haya llevado el simulador. Hay pacientes, simuladores más bien, porque no son pacientes, no están padeciendo ninguna enfermedad, que se lo preparan muy bien. ¿En urgencias habéis llegado a ver simuladores? Sí, se ven algunos, aunque ya son conocidos, digamos, algunos de ellos que yo he visto sí que ya tenían ciertos antecedentes de simulación, entonces ya te lo veías. ¿Y qué sentido venir. puede tener que vayan a urgencias? Para que aparezca en el historial y luego puedan pedir las incapacitaciones y lo que sea correspondiente. Sí, generalmente suele haber un beneficio para ellos a nivel personal o laboral. Y la dificultad dependería del nivel de preparación, ¿no? Generalmente siempre hay algún aspecto en el que existe una incongruencia. Entonces, al final se suele descubrir. Se suele tirar del hilo de esa incongruencia, ¿no? Exacto. Yo lo que tenía entendido es que los simuladores se delatan no por fallar en la simulación, sino por el exceso. Saben cómo fingir, pero no saben lo que es estadísticamente anómalo y de repente tienen cosas que en un paciente normal sería extremadamente raro que se mezclen. Totalmente de acuerdo, sí. Al final, como buscan un beneficio, van a asegurárselo. Ya, y meten elementos que serían excesivos para un paciente normal. Generalmente los pacientes simuladores, incluso en psicología, se desenmascaran porque, por decirlo de alguna manera, se pasan de frenada. Exageran demasiado y no saben dónde está el límite de cómo es una patología de ese estilo. En conclusión, hay que tener los ojos y los oídos bien abiertos y mirar con una mente sin prejuicios.
Muchas gracias, Íñigo, por esta entrevista tan interesante acerca de la neurología y sus implicaciones en la psicología. Te quería preguntar si queda alguna pregunta en la recámara o alguna puntualización que quieras realizar. Me gustaría puntualizar simplemente que existe una necesidad de que la neurología y la psicología y la psiquiatría se entiendan entre ellas y que colaboren, dado que su diferenciación y su separación sería algo perjudicial y artificial realmente. Entonces, existen, como ya he dicho, enfermedades neurológicas que debutan o en su desarrollo tienen cuadros psicopatológicos variados o cuadros neurológicos que se acompañan de forma comórbida con enfermedades psicológicas o psicopatológicas como depresión, ansiedad. O sea que deberíamos colaborar y no competir. Exacto. La colaboración entre estos campos, nuestros campos, es algo elemental y que se debería hacer de forma mucho más amplia. Muchas gracias, Íñigo, por tu entrevista y por venir. Muchas gracias, Pablo, por invitarme y estar aquí contigo. Ha sido muy interesante y agradable. Gracias. Terminamos el programa de hoy y recordaros que tenéis abierto el buzón de correo electrónico lamenteisusticatrices@gmail.com para mandarnos las solicitudes de preguntas, de temas, de programas, lo que creéis conveniente. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.